Buenas tardes, voy a hacer un pequeño video porque quedó pendiente la parte de transformaciones. Así que vamos a recordar cómo funciona una función. La función tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, a cada elemento del primero le asociamos un único del segundo, de x igual a y. Aquí lo clave es la relación que se da entre los dos. Ahora bien, podemos tener conjuntos de cualquier tipo, no solo números. Podríamos tener funciones que toman vectores o funciones vectoriales. A eso le vamos a llamar nosotros transformaciones. Entonces, en esas transformaciones nos vamos a mover de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. ¿A través de qué? Vamos a conectarlo a través de las distintas bases. La misma idea. Vamos a tomar un elemento del primer espacio vectorial, lo vamos a transformar y así lo vamos a conectar con un elemento del segundo espacio. Este es minúsculo para diferenciarlo del espacio general que tenemos ahí W. Las transformaciones, como lo dice su palabra, lo que hace es estirar, mover, aplastar, deformar ya en la parte geométrica o visualización de esas transformaciones. Y nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en las transformaciones lineales, que necesitan de ciertas condiciones. Ahora bien, voy a mostrarles acá a través de esta plataforma que es muy buena, cómo se visualiza. Ponen Khan Academy, visualización de las transformaciones. Entonces, por ejemplo, una matriz de 1 por 1 es un número. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, a la recta numérica por 2, esa sería nuestra transformación. Entonces estaríamos poniéndolo de esta forma, lo voy a poner acá. Estaríamos haciendo que vamos a transformar de R en R. ¿Cómo va a ser esa transformación de estos dos espacios vectoriales? Entonces vamos a tomar un número real, X cualquiera, y lo vamos a duplicar. Entonces, geométricamente, ese es 2 veces X. Geométricamente lo que está ocurriendo es que estamos como alargando la recta numérica. Vean acá en la parte del video para que se logre visualizar. Ahí va y se alarga. Esa es la transformación. Para el caso de una dimensión, que es la recta numérica, podríamos incluso no estirarlo, sino que comprimirlo. Si nuestra transformación no es 2 veces X, sino que nuestra transformación ahora va a ser un medio de X. Entonces lo voy a escribir por acá. Siempre estamos de R en R, solo que ahora, por cada número real, vamos a hacer un medio de él. Entonces, en la parte geométrica, vamos a visualizar aquí el video. Tenemos la recta numérica, ahora lo comprimimos. Podemos visualizarlo en 2D, en 3D, que es donde nosotros tenemos acceso. La cuarta dimensión es más complejo. Para que la cuarta dimensión, muchos dicen que se agrega el tiempo o es un sólido en revolución. ¿Cómo se ven las transformaciones lineales en 2 dimensiones? Entonces, para hacer una transformación lineal, necesitamos de las siguientes condiciones. Voy a regresar aquí a la pizarra. Entonces, en esas transformaciones, para hacer lineales, borrar todo. Y en el caso de estas transformaciones, vamos a tener que va a ser una transformación lineal y verificamos estas dos condiciones algebraicas. Como estamos conectando dos espacios vectoriales, entonces la transformación de la suma de dos elementos puede ser la transformación o la suma de las dos transformaciones. Parece así como algo que se da intuitivo, pero no. Ahora, la transformación de un múltiplo de un elemento en el primer espacio vectorial B se puede expresar o escribir como el múltiplo de esa transformación. Geométricamente también tiene su forma, que lo voy a expresar acá, y después vamos a hacer un ejercicio
algebraico. Entonces nos vamos acá. ¿Qué quiere decir en la parte geométrica, la transformación lineal? Entonces pueden leer ahí que el origen debe permanecer fijo y todas las líneas rectas deben de mantenerse rectas. Así todas las transformaciones en esa animación que vamos a visualizar son transformaciones lineales. Entonces, cuando uno lo comprueba algebraicamente y se da cuenta que es una transformación lineal, perdón, si uno lo animara o lo visualizara, mantienen esas dos condiciones que acabamos de leer. Vamos a visualizar aquí. Para que se logre ver, ahí va. Las transformaciones es como que esté rotando, pero esa transformación, eso es lo que vemos, una rotación. Entonces eso sí mantiene el origen en el mismo lugar y las líneas rectas con líneas rectas. Ahora, cuando algebraicamente mantienen estos dos, cuando algebraicamente no cumple una transformación lineal, como este ejemplo, es porque las líneas rectas se vuelven curvas. Entonces vamos a visualizarlo acá. Y ahí se deformó de esa manera. Entonces, cuando uno lo comprueba, no va a cumplir con los requisitos. Vamos a hacer un problema por aquí de lo que sería una transformación. Vamos a poner que borre todo esto, más fácil. Entonces vamos a escribir el siguiente. Por ejemplo, una transformación de R2 en R2. La podríamos animar para ver qué está pasando. Entonces vamos a tomar un vector con dos dimensiones y vamos a crear una de dos dimensiones de esta forma. Vamos a sumar las dos componentes y lo vamos a agregar en la primera. Y la segunda componente vamos a triplicar a x, de esa forma. Pueden escribirlo hacia horizontal o pueden escribirlo de forma vertical, como se les haga más cómodo. Que ustedes noten que son vectores y controlen bien cada componente, cualquiera de las dos. Ahora, esa es nuestra forma que tenemos ahí. Voy a quedarme con la primera porque no ocupa mucho espacio. Y voy a agregar este paréntesis que se me quitó. Entonces, nos preguntan, una transformación lineal, voy a poner la abreviatura. Entonces, vamos a probarla. La primera es la suma. Entonces, nos vamos a dar dos elementos del primer espacio vectorial. Entonces, pueden decir sean U, este vector con estas componentes, y B, este vector con estas componentes X' y Y'. Ok. X' y Y'. Entonces, si nosotros queremos sumarlos, entonces tendríamos U más B. U más B va a ser componentes X con X y Y con Y. Y más Y'. Ahí. Ahora voy a hacer espacio por aquí. Pero todo es el enunciado que hay que estar escribiendo. Entonces, ya vimos la forma que tiene la suma, que es la normal. Entonces, decimos que la transformación de U más B va a ser transformar al vector que sumamos, o sea, X más X', Y más Y'. Ahora, si le aplicamos la transformación, nos dice que para generar el vector vamos a sumar las dos componentes involucradas, o sea, X más X', Y más Y'. Entonces vamos a escribir X más X' más Y más Y'. Y la segunda componente es triplicar la primera componente, que acá es X más X'. Ahí. Va el paréntesis y va el otro paréntesis. Ahí.
Si no está claro, entonces vamos a borrar esto. Voy a hacer más pequeño. Se va la coma 3 veces x más x'. Recuerden que lo estamos aplicando el vector suma y ahí nos queda. Bien, con este nosotros queremos ver si podemos lograr separar, o sea, la transformación en el primer vector y la transformación en el segundo vector. ¿Qué implica la transformación en el primer vector? Tener asociados solo las componentes correspondientes, que son x, y, x, y el otro es relacionar x' con y', que es del segundo vector. Entonces vamos a ver si lo podemos separar. Como tenemos esta parte de acá, la voy a escribir acá arriba. Vamos construyendo todo, pero igual lo vamos colocando aquí. Entonces tendríamos que la transformación es esta, nos quedó. Y más y', 3 veces x más x', y lo cerramos, porque es un vector. ¿Podemos lograr separar dos vectores? Solo con coordenadas del primero y acá solo del segundo, vamos a ver. Entonces, si solo ponemos en juego al primer vector, sería x más y, 3 veces x. Más de la segunda parte tendríamos a x' más y', 3 veces x'. Y si lo comprueban, nos da el de arriba. ¿Ok? ¿Quién es este? Entonces lo comparamos con la transformación A, es la transformación en el primer vector, o sea que es la transformación del vector U. Y el segundo es la transformación del vector B, que es el segundo. Entonces logramos acá tener la suma de las transformaciones, con esa suma que tenemos ahí. Entonces hay que estar escribiendo toda esa parte porque estamos construyendo, que es la transformación de U más la transformación de B. Y ahí está la primera regla. Para la segunda regla, vamos a hacer lo mismo. Vamos aquí a borrar. La segunda viene en juego el múltiplo. Primero el múltiplo del vector y luego el múltiplo de la transformación. Esa constante no se tiene que alterar, no nos tiene que aparecer esa constante al cuadrado ni el doble de esa constante, no es la constante sencilla, la normal que nosotros utilizamos. Si hay alguna modificación en esa constante, entonces no es una transformación lineal. Entonces, primero escribirla. ¿Qué queremos hacer? Que si aplicamos la transformación al múltiplo del elemento, vamos a tener el múltiplo de la transformación, esto. Entonces vamos a partir del lado izquierdo y vamos a construir el lado derecho, si es posible. Entonces el vector U ya lo tenemos acá, que es x, y, son sus componentes. Este es el vector. Entonces voy a escribir en solo t veces el múltiplo de ese vector, que sería c veces x, c veces y. Ahora, si aplico la transformación, esta es mi guía. Entonces voy solo siguiendo la forma. Entonces nos dice que la primera componente es sumar la primera con la segunda, o sea, c veces x más c veces y. Y la segunda componente triplica la primera, o sea, 3 veces c veces x. Ahí. C está en cada componente, así que como estamos trabajando de forma normal, podemos extraer esa constante que está afectando al todo el vector, 3 veces x. Bien. Ahora, ¿quién es x más y, 3 veces x? Esta es la transformación del vector. Entonces logramos tener c veces la transformación. Es lo que queríamos. Y esto es lineal. Si nos hubiese salido, por ejemplo, que la constante se multiplica o se suma, entonces ahí ya no es una transformación, porque debe salir exactamente la constante que nosotros utilizamos. Pero darles una idea y nos vemos el lunes. Éxitos en el examen.